Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a comenzar nuestra lectura del libro de Arquitectura Limpia de Robert Martin. La idea es que con este libro podamos aprender a desarrollar un software que sea mantenible, que sea fácil de trabajar, que sea efectivo y que nos mantenga productivos en nuestro tiempo de desarrollo y mantenimiento de dicho software. En este video vamos a comenzar con el capítulo 1 que trata acerca de diseño y arquitectura. Así que vamos a comenzar. Como te decía, el capítulo se llama Diseño y Arquitectura y nos pregunta, ¿existe alguna diferencia entre diseño y arquitectura? ¿Te llega algo a la mente cuando tú escuchas la palabra diseño y cuando tú escuchas la palabra arquitectura? Típicamente algunas personas piensan que diseño se refiere a la parte pequeña, a lo micro, a decisiones como las relaciones entre clases, las propiedades de nuestras clases, cómo organizar nuestras funciones y ese tipo de cosas. Mientras que cuando se habla de arquitectura, uno piensa en lo macro, en si va a ser una arquitectura de microservicios o si vamos a utilizar una arquitectura dominiocéntrica o una arquitectura cebolla o una arquitectura vertical y ese tipo de cosas. Sin embargo, el libro nos habla de que esto es una tontería, que las decisiones pequeñas y las decisiones grandes son parte de un mismo concepto que tiene que ver con cómo organizamos nuestro software. El libro dice que no existe ninguna diferencia entre diseño y arquitectura. Y nos pone la analogía de su propia casa. Nos dice que tiene su casa arquitectura, ¿cierto? Ciertamente tiene una arquitectura, tiene una forma, tiene una altura, tiene una base y todo eso. Sin embargo, cuando tú ves los planos de su casa, tú puedes ver dónde se va a ubicar cada zócalo, dónde se va a ubicar cada interruptor, dónde se va a ubicar cada luz, dónde se va a ubicar el calentador de agua, qué tamaño va a tener y ese tipo de cosas. Y todas esas decisiones pequeñas como la ubicación de los zócalos, la ubicación de los enchufes de electricidad, la ubicación de los interruptores y todo eso, también dan paso a cómo se va a organizar la casa en un sentido macro. El tamaño de las habitaciones, el tamaño de la sala, el tamaño de los baños y cómo se va a distribuir cada parte de la casa. Es decir, no se puede simplemente decir, mira, la casa va a tener esta forma, las habitaciones este tamaño y se van a ubicar así. Y luego al final tú te pones a pensar, bueno, ¿y dónde vamos a poner los interruptores? No, tú no puedes hacer eso. Todo se relaciona. Las decisiones micro te llevan a las decisiones macro y las macro a las micro. Es decir, hay toda una relación entre lo macro con lo micro. En el caso de nosotros como ingenieros de software, por ejemplo, podríamos dar el caso del uso del patrón del repositorio que se vería como un diseño, como algo muy específico, como bueno, esta es la parte de la capa de acceso a datos, utilizaremos el patrón del repositorio, que podemos hablar de él más adelante. Utilizaremos el patrón del repositorio, utilizaremos el principio de inversión de dependencias para así poder tener flexibilidad en la relación entre nuestras clases, pero a nivel macro vamos a utilizar una arquitectura dominiocéntrica. Bueno, pero es que hasta cierto punto una cosa lleva a la otra, porque si tú quieres tener una arquitectura dominiocéntrica, que también la vamos a hablar más adelante, si tú quieres tener este tipo de arquitectura, uno de sus componentes es que haya una alta flexibilidad en lo que se conocen como los detalles de nuestro software y el acceso a base de datos es un detalle de nuestra aplicación, por tanto va en lo que se conoce como una capa de infraestructura. Esto es en el caso de una arquitectura dominiocéntrica. Lo que te quiero decir con esto es que mira cómo yo no puedo decir que por un lado tengo una arquitectura dominiocéntrica y por otro lado a nivel de diseño voy a hacer otra cosa que no sea, por ejemplo, el patrón del repositorio. Porque no tiene sentido, porque no. Entonces tú no puedes tener la arquitectura dominocéntrica donde está todo bien separado por responsabilidades, por módulos bien específicos con su responsabilidad bien definida. Y por otro lado, no implementar el patrón del repositorio, porque es ese patrón el que te va a permitir tener la capa de acceso a datos de tal manera que tú puedas tenerlo como un detalle de implementación de tu software y no como algo, digamos, integrado en cada uno de los demás módulos de tu software. Lo que quiere decir con esto es que hay una relación muy íntima entre lo macro y lo micro.
Entonces, por eso el libro nos dice que primero nos olvidemos de eso, de que existe algún tipo de diferencia entre diseño y arquitectura. Son básicamente la misma cosa, porque hay una relación importante entre lo macro y lo micro. Lo micro te va a llevar a poder implementar lo macro, y lo macro te va a poder... es lo que te va a decir qué tú tienes que hacer con lo micro. Entonces no es como que sean dos cosas completamente aparte, como que tú puedes hacer lo micro por un lado y la arquitectura por el otro. No, son parte de un mismo concepto, son parte de una misma actividad de planificación del software. Vamos a ver cuál es la meta de una buena arquitectura. Este es un libro que se llama Arquitectura Limpia, entonces pareciera que la arquitectura es algo muy importante, y ciertamente lo es. La arquitectura es lo que hace que... Una buena arquitectura, claro está. Una buena arquitectura es lo que hace es que un software sea mantenible, que un software sea trabajable, que un software nos mantenga productivos como desarrolladores, porque una cosa es hacer el software, eso lo hace cualquiera. Hacer un software lo hace cualquiera. Un software que funcione lo hace cualquiera. Ahora, un software que no solamente funcione, pero que te permita a lo largo del tiempo hacerle cambios de una manera productiva. Que lo que te podría tomar 5 minutos no te tome 5 días, porque el software es tan difícil de trabajar que es casi imposible hacer un cambio sin dañar alguna otra funcionalidad. Eso es lo que realmente requiere esfuerzo. Y el libro, con sus principios, nos va a enseñar a hacer una arquitectura limpia, una arquitectura buena, que nos mantenga productivos, porque al final la productividad es tiempo y la productividad es dinero. Si tú tienes un software que no es productivo o que es difícil de mantener, eso quiere decir entonces que tú vas a gastar cada vez más dinero en modificarlo, y eso no tiene sentido. Eso no es algo que tú quieres para una empresa o para un negocio personal. Tú quieres que, si tú ves que hay una nueva característica que tú puedes agregar a tu software, tú deberías poder hacerlo lo más rápido posible sin poner en riesgo las demás funcionalidades de tu software, de tu sistema. Así que definitivamente necesitamos una buena arquitectura para mantenernos con un software que podamos incrementar su funcionalidad o corregir cualquier error que surja, como puede surgir, sin ningún tipo de dolores de cabeza. Vamos a ver una frase que dice el libro, que dice: la buena arquitectura nos lleva a minimizar los recursos humanos necesarios para construir y mantener el sistema. Perfecto esa frase. Minimizar los recursos humanos quiere decir que con menos gente vamos a poder hacer más cosas. Lo que quiere decir que vamos a mantener los costos bajos, mientras que el efecto, las ganancias, ya sea de la empresa o a nivel personal, van a ser más altos, porque mientras más tú gastas en salario, obviamente mayor es el gasto del software en crearlo y mantenerlo, y eso se come las potenciales ganancias que va a tener tu aplicación. Eso sin hablar del hecho de que a veces hay un software tan difícil de mantener que simplemente no es mantenible y se vuelve ya un problema, una carga, e incluso se abandona, y eso puede hacer hasta crear una empresa, sobre todo, o mejor dicho, eso puede hacer quebrar una empresa si esa empresa se basaba básicamente en la venta de dicho software. Minimizar los recursos humanos necesarios para construir y mantener el sistema. Construir y mantener es muy importante, como te decía hace un momento. No solamente enfocarse en tratar de hacer un software que funcione, sino un software que realmente no solamente funcione, sino que tú puedas modificar sin demasiados problemas. Vamos a ver otra frase que, aunque no la decía en este mismo capítulo, lo decía, me parece que en el prefacio, me gustó mucho y quise incluírselas. Y es: la arquitectura representa las decisiones de diseño que le dan forma al sistema. Estas decisiones determinan el costo de realizar cambios en el software. ¿Cómo saber si tú estás ante una buena arquitectura o una mala arquitectura? Pues eso tú lo puedes definir, eso tú lo puedes traducir de el costo de hacer un cambio. Si el costo de hacer un cambio en el software es grande, estás ante una mala arquitectura. No importa lo que te digan, no importa lo que pase, no importa las excusas. Si el costo de hacer un cambio en un software es altísimo, y más si es un cambio sencillo, claro está, entonces estamos ante una mala arquitectura. Así de sencillo es. Ahora, si el costo es bajo, si hacer un pequeño cambio no provoca dolores de cabeza, no requiere pagarle a consultores, no requiere todo un equipo SWAT para entrarle a ese código, entonces estamos ante una buena arquitectura, la cual se presta para ser modificada, para ser mantenida. Me gustó mucho esta frase, realmente es una manera de poder saber si una arquitectura es buena o no, a partir del costo de poder modificar dicho software. Vamos a continuar.
El daño en productividad. Una mala arquitectura tiene un daño tremendo en la productividad de una aplicación. No sé si te ha pasado que alguna vez tú has trabajado con una aplicación, con un sistema, el cual te pueden pedir un requerimiento que es súper sencillo, pero implementarlo es prácticamente imposible. Es toda una odisea porque tú haces un cambio en una función, pero esa función también es llamada por otras funciones, las cuales entonces se dañan porque ellas esperaban que pasara algo muy específico en esa función y que hay también una relación de herencia entre esta clase y esta clase. Entonces, al tú cambiar algo para una clase, la otra clase se daña y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un espagueti, así es que le dicen, hay un espagueti en ese código que realmente vuelve casi imposible hacer cualquier cosa por mínima que sea. A mí me ha tocado en lo personal. Yo tengo en mente un proyecto muy particular que me tocó trabajar, que realmente era muy difícil de trabajar. Y con el tiempo se pudo arreglar, con el tiempo se pudo arreglar ese espagueti, esa tela de araña. Con el tiempo se pudo mejorar la situación de ese software, pero recuerdo que era muy difícil de trabajar porque es que todo estaba conectado, todo estaba interconectado. No había una separación de responsabilidades donde esta clase hacía esto y esta hacía esto, no. Todas hablaban entre sí y cualquier cambio que tú hicieras en una cosa, por mínimo que sea, podía dañar otra que tú decías, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero lo dañaba y era nuestro problema. Y ese nuestro problema provocaba durar más tiempo en lo que debió ser un pequeño cambio, lo cual cuesta dinero porque al final nosotros típicamente somos asalariados, así que nosotros cobramos por el tiempo que duramos trabajando. Si yo duro 1 hora implementando algo, bueno, me pagan esa hora. Y si yo duro 1 semana, pues bueno, me pagan 1 semana por el mismo cambio. Y eso definitivamente no es costo efectivo. Tener una mala arquitectura no es costo efectivo a largo plazo. Como veremos a continuación, el libro nos da una gráfica que básicamente habla de una empresa que tenía un software o tiene un software, no sé si existe todavía, pero una empresa que tiene un software y esto aquí en el eje X se refiere a las versiones del software, versión 1, versión 2, versión 3, hasta la versión 8. Y esto aquí, el eje de las Y, se refiere al costo por línea de código, es decir, fíjate cómo al principio el software fue súper barato de implementar. Es decir, el costo por línea de código, esto se refiere, por ejemplo, a cuántos ingenieros tú tienes en el equipo, entonces tú tienes que pagarle un salario a cada uno. Entonces se produjeron tantas líneas de código, tantas líneas de código, y yo tuve que pagarles tanto a esos ingenieros. Pues bueno, me sale a tanto la línea de código, perfecto, no hay problema. Luego, fíjate cómo en el tiempo va aumentando, prácticamente, o de hecho sí, exponencialmente, el costo por línea de código. ¿Por qué? Porque la mala arquitectura hace que trabajar con el software requiera más tiempo y al final para hacer menos cambios, porque una línea de código al principio era súper barata, como podemos ver aquí, una línea de código era súper barata, mientras que ahora una misma línea de código es súper cara. ¿Pero por qué? Por la mala arquitectura. Y porque a veces cuando tenemos, no tenemos, sino las empresas tienen mala arquitectura y ven que la productividad baja, piensan que metiendo más ingenieros e ingenieras al equipo va mágicamente a provocar que el software sea más fácil de trabajar, que el código sea más mantenible, pero eso no es cierto. Lo único que provoca es que tú gastes más dinero para producir lo que antes tú producías a una fracción de ese costo. Aquí podemos ver un ejemplo real. Esto es de una empresa real, no. El libro no revela el nombre de la empresa por temas de privacidad, pero de todos modos esto es de una empresa real que con el tiempo fue viendo cómo era cada vez más caro mantener el software. Y eso es un problema porque entonces, una de dos, o la empresa termina quebrando porque el aumento de costos hasta el infinito, por decirlo así, va a provocar que las ganancias de la empresa se vuelvan prácticamente cero. Y eso es insostenible para cualquier empresa, lo que va a hacer que todas esas personas pierdan sus trabajos, lo cual definitivamente no es nada chévere. Entonces, la mala arquitectura tiene un efecto bastante nocivo en la calidad de una empresa, en cómo esa empresa puede generar ganancias para mantenerse creciendo y mantenerse, claro está, pagándole a sus empleados. Así que definitivamente una mala arquitectura puede tener un daño muy grande en la productividad. Como te decía hace un momento con el ejemplo de la aplicación que yo te decía que yo trabajé hace algunos años, como cualquier cambio tomaba demasiado tiempo. Eso es un problema de productividad, porque cuando hablamos de productividad nos referimos a qué tan rápido yo puedo hacer algo. Si yo necesito implementar tal funcionalidad,
Lo hago en 1 hora, perfecto, muy productivo. Lo hago en 10 días, quizás no sea tan productivo. Sobre todo si en situaciones normales eso me hubiera tomado solamente 1 hora. Así que definitivamente tenemos que tener cuidado con una mala arquitectura porque puede traer abajo todo un negocio, todo un software y todos los sueños que invertimos en dicha empresa. Vamos a ver. Tenemos ahora el tema de la fábula del conejo y la tortuga. Todos la conocemos, que el conejo y la tortuga se ponen a hacer una carrera. La tortuga, o mejor dicho, el conejo es mucho más rápido, así que le lleva a la delantera. La tortuga se confía, se duerme en el camino, mientras que la tortuga, lenta pero perseverante, logra rebasar al conejo mientras este duerme y llega a la meta primero. Básicamente algo así ocurre con los desarrollos de software cuando los programadores se confían y piensan que por el hecho de poder desarrollar rápido, pero un código sucio, claro está, desarrollar rápido un código sucio, se sienten que eso está súper bien y se sienten que van a llegar primero a la meta, pero es mentira. Esa confianza es lo que puede traer la perdición de una mala arquitectura. Esa confianza es la que puede traer un daño en la productividad en el futuro cuando haya que darle mantenimiento a ese software que quiso ser rápido por el simple hecho de querer entregar rápido para disque salir al mercado rápido. Sí, salir al mercado rápido es importante, pero tampoco se puede descuidar el tema de una buena arquitectura, tener un software que sea mantenible y con el cual tú puedas trabajar a lo largo del tiempo, porque el software se hace una vez, pero el mantenimiento es para siempre. Y si tú dañas el para siempre, definitivamente tú tienes un problema muy grande entre tus manos. El libro también nos habla de lo que se conoce como la gran mentira, que ciertamente es así, que dice que algunas personas, algunos desarrolladores dicen que van a programar mal ahora, es decir, van a hacer una mala arquitectura ahora para luego arreglarla. El problema es que ese luego arreglarla nunca llega. Por eso le llama la gran mentira, porque dice que las cosas es mejor hacerlas bien desde un principio para así tú poder salvarte en el futuro, porque es que siempre llegan nuevas responsabilidades que van a hacer que ese mantenimiento, que supuestamente no trae ganancias, sí trae ganancias en el sentido de que aumentan la productividad, pero algunas personas lamentablemente no ven eso. De que esa mentira de que vamos a programar mal ahora, pero rápido, en vez de programar bien ahora, y quizás un poquito más lento, pero que a la larga va a tener una gran ganancia, es una mentira en la cual muchas personas caen porque ese tiempo de limpieza del software nunca llega. Nunca llega el momento en que van a decir, ok, vamos a dedicarle 2 semanas a limpiar el software. Nunca llega. Siempre hay nuevos requerimientos. Siempre hay un cliente que se está quejando de que algo no le funciona. Y siempre se posterga. Hasta que llegamos a una situación como la que vimos hace un momento, donde teníamos ese costo por línea de código que aumentaba de manera exponencial porque nunca se le dio el mantenimiento a la arquitectura y nunca se utilizó una buena arquitectura desde un principio. Porque en este libro vamos a ver que hay principios de arquitectura que podemos aplicar y que hasta cierto punto garantizan con comillas, garantizan por lo menos que haya un alto nivel de mantenibilidad. Digo garantizan con comillas porque nada es perfecto y nada te puede asegurar que todo te va a salir bien en tu vida, pero por lo menos son principios que al aplicarlos, tú tienes un alto chance de terminar con una arquitectura que sea buena, que sea mantenible, con la cual tú puedas trabajar cómodamente y que por lo menos mantenga los niveles de productividad altos para que así el costo de desarrollar tu software no crezca de manera exponencial y no haya que estar metiendo personas al equipo solamente para mantener una productividad más o menos aceptable para poder sacar nuevos productos al mercado. Entonces, de nuevo, la gran mentira es mejor hacer las cosas un poquito lento al principio, pero bien, que estar haciéndolo rápido y sucio para luego terminar embarrado. Esto me recuerda una anécdota que en una empresa yo estaba trabajando y habían 2 software que habían que hacer. Entonces, uno me lo dieron a mí y otro se lo dieron a otra persona. Como me dieron uno a mí, es decir, un software nuevo, completamente nuevo, yo decidí hacerlo tratando de aplicar las mejores prácticas con mi TDD o por lo menos haciendo pruebas automáticas al inicio y mantenerme siempre haciendo todo a base de pruebas. Si había un nuevo bug, entonces yo primero hacía una prueba que reprodujera el bug y luego entonces es que podía trabajar el código de la aplicación, el código de producción. Perfecto. Y la otra persona con su mentalidad de, bueno, mira, no hay tiempo para hacer pruebas, hay que simplemente resolver. Entonces resulta que mi software
quedó mejor, con menos errores. El deployment, el despliegue de mi software fue mucho más rápido. Recuerdo que ese día yo me fui temprano a mi casa, mientras que aquella persona se quedó trabajando hasta tarde porque todavía al momento de lanzar a producción su software tenía errores. El tema es que al yo haber hecho pruebas automáticas al principio, y sí, eso quiere decir que yo atrasé un poquito el inicio del desarrollo del código real de mi aplicación, eso provocó que el tiempo de debugging de mi actividad laboral se redujera al mínimo. Y al yo haber hecho eso, yo pude avanzar más rápido. Es decir, a largo plazo, yo avancé más rápido. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a hacerlo bien desde el principio. Traté de hacerlo bien desde un principio. Mientras que si tú te pones desde un principio con una mentalidad de no hay tiempo para hacer las cosas bien, hay que simplemente hacerlas, eso puede provocar a la larga que el tiempo de debugging, el tiempo de corregir errores, va a ser mucho más largo y va a ser demasiado problemático. Así que, aunque esto es solamente una anécdota, yo con esto no quiero decir que siempre que tú apliques TDD o ese tipo de principios te va a salir mejor. Es solamente una anécdota. Definitivamente hay que hacer todo un estudio de mercado para ver qué tanto se replica esa experiencia, pero te lo cuento como una anécdota de que hacer las cosas bien desde el principio pueden tener resultados positivos a la larga. El libro termina, este capítulo claro está, con una frase de: la única manera de hacerlo rápido es hacerlo bien. La única manera de hacerlo rápido es hacerlo bien. Si aplicamos los principios que vamos a aprender en este libro de arquitectura limpia, vamos a ver que con el tiempo la productividad de nosotros se va a incrementar, el costo de desarrollo del software se va a mantener estable, y vamos a ver que vamos a llegar más tempranos a nuestras casas, como me pasó a mí, y que simplemente tendremos un software con el cual da un poquito más de gusto trabajar y no que sea un espagueti donde cualquier cambio que tú hagas en un sitio daña otra cosa que pareciera que no tiene nada que ver. Hacerlo bien desde el principio es la única manera de hacer las cosas rápidas, así que te invito a que veamos juntos este libro, te invito a que apliquemos los principios de arquitectura que, aunque a veces parezcan cosas tediosas y cosas innecesarias, es por algo, es porque a la larga te permiten tener un software que va a responder mejor a los cambios que tú no sabes que van a venir por ahí. Porque aunque tú no lo creas y por más mentiras que te digan que mira, ese software va a ser así y no va a cambiar, mentira, va a cambiar. En 6 meses, en un año, el cliente va a tener nuevas ideas, va a ver un video en YouTube y va a decir, mira, yo quiero ese en mi software, y te va a decir a ti, hey, vamos a introducir estos cambios nuevos en mi software, obviando que en el pasado te dijeron que eso nunca iba a cambiar. Entonces, por eso es mejor programar bien desde ahora, para luego, como decimos en mi país, curarte en salud. Muchísimas gracias. Este fue el capítulo 1 del libro de Arquitectura Limpia. Vamos a ver el siguiente, que es el capítulo 2, que dice una historia entre dos valores, me parece. Muchísimas gracias. Deja en los comentarios de este video qué libro tú quieres que leamos después. Este libro lo eligieron ustedes, de hecho, para el que no lo recuerda, cuando leímos Arquitectura Limpia, ustedes escogieron este, así que el siguiente también lo van a escoger ustedes. Así que déjenlo en los comentarios para el final, cuando acabemos con este, vamos a hacer toda una encuesta para que ustedes decidan cuál va a ser el próximo libro. Muchas gracias.